As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa en el que queremos desentrañar la personalidad de una artista ecuatoriana nacida en Praga, es verdad, pero que ha desarrollado prácticamente toda su vida en el Ecuador, su carrera artística fundamentalmente aquí en el país, con estancias y con aprendizajes en otros, sobre todo en el viejo continente. Pero de todas formas nosotros podemos decir que Gitte Newman es una artista ecuatoriana completa, porque su trayectoria la lleva a incursionar en diferentes áreas. Hace escultura, hace pintura, fabrica su propio papel, hace máscaras, en fin, hay una serie de técnicas que llegan a sus manos o que ella las va creando. Así es que queremos dar la más cordial bienvenida a Gitte Newman. Y Gitte, empezar por el comienzo. Naces en Praga. ¿Cómo ves a tu familia cuando ha pasado ya los años, los tiempos? ¿Cómo sientes esa infancia? Primero, muchas gracias, Rosalía, por invitarme a tu programa. Bueno, nací en Praga y llegué acá al Ecuador a los 5 años de edad. ¿Tienes poca memoria de esa época? No, sí tengo recuerdos. Cuéntanos los recuerdos de esa vieja Praga. Mi padre era alemán, casado con una judía, y por estas circunstancias ambos mis padres estuvieron en campos de concentración. Los dos. Los dos. En esa época mi hermano y yo estuvimos escondidos en un orfelinato de Caritas. Yo de esa época tengo recuerdos bastante claros. Dolorosos. Del orfelinato, en algún momento de la casa de mi abuela, de la casa de mis padres. Tengo también recuerdos del viaje que hicimos acá al Ecuador. El Ecuador fue el país que nos acogió y Gitte, donde iniciamos una vida nueva. ¿Viniste con tus papás? Sí, ellos, con mis padres. ¿Cómo lograron salir del campo de concentración? Eso parece casi una historia de cuento, porque no era muy fácil, ¿no? Sobre todo para tu madre. Mi madre estaba destinada a ser exterminada en el campo de concentración eventualmente, ¿no? Pero ella estaba en Theresienstadt, que era el campo de concentración que no era de exterminio. Claro. ¿No? Era uno de paso, de concentración de judíos. Era un campo de concentración de trabajo que lo usaban los nazis para enseñarle al mundo lo bien que les iba a los presos. A los presos, sí, lo que no era tan cierto, pero bueno. La verdad es que no me gusta mucho hablar sobre estas circunstancias. Yo me imagino. Crecí con la memoria de mis padres, con los recuerdos de esos, y si puedo alejarme de eso me siento un poquito más cómoda. Vamos a hacerlo. ¿No? Aquí en el Ecuador, Gitte, ¿tú empiezas a vincularte con el arte a qué edad o eso empezó antes? Empezó muy temprano. Empezó muy temprano. Mi papá me traía cartones de la fábrica de cartones de donde él fue gerente y que él identificó la maquinaria que se había perdido en Europa por circunstancias de la guerra y la trajo acá. Entonces se producía un cartón en el país y mi papá lo traía a la casa y yo lo usaba como parte de mis juegos. ¿Con esos cartones jugabas? ¿Y qué hacías con los cartones? Bueno, pintaba sobre los cartones y recuerdo haber construido con eso un teatro de marionetas y haber hecho una función de marionetas para el santo de mi hermano. ¿No? Pero bueno, esa era parte de los juegos que teníamos de niña. A la edad más o menos de 10 años mi madre creyó que era conveniente que tuviera clases formales de un poco de dibujo y pintura, porque me pasaba el tiempo dibujando, haciendo cosas, y de estas cosas que yo hacía, de estos dibujos y de estas cosas que yo hacía, estos eran mis juguetes, además de los otros juguetes que tenía. Entonces comencé con estas clases. Más adelante seguí trabajando, ingresé a la Asociación de Artistas Plásticos, a
a una academia que había hecho la Asociación Siempre de Artistas aquí en Quito. Plásticos. Aquí en Quito, sí, sí. Entre mis profesores estaban Alberto Coloma Silva, por ejemplo, Jaime Valencia, Osvaldo Viteri. Esos fueron gratos recuerdos de sí, esos maestros. Bueno, era interesante porque pasaron por ahí varios artistas que daban clases y cada uno tenía una visión diferente. Entonces, uno tenía la ventaja de aprender de estos maestros, pero no estar completamente influenciado por ellos, porque venía el siguiente con otra visión. Entonces uno... Tenías una riqueza de aprendizajes y podías definir. Era lindo. Gitti, tú te has caracterizado por usar una serie de técnicas distintas, de formas nuevas. Cuéntanos de algunos, desde esos iniciales cartones, ¿qué otras cosas vas utilizando a lo largo de tu vida profesional, artística, pero de juegos también? Haciendo, en mi primer aprendizaje comencé aprendiendo sobre acuarela, después fui al óleo. La verdad es que un material me llevó al siguiente, una técnica me llevó a la siguiente en una especie de progresión. Los óleos y las acuarelas siempre estuvieron paralelamente y uno influenció al otro, ¿no? Las acuarelas terminaron siendo una mezcla de materiales que se disuelven en agua, un abuso del papel, un empujarle al papel al extremo. Eso me llevó a hacer mi propio papel. Antes de eso cuando estuve en la universidad, estuve estudiando escultura, también estudié fotografía, también hice joyería. De todo un poco, ¿no? Pero cada una de estas cosas enriquecía las posibilidades de lo que podía hacer. Entonces era una cuestión de, el concepto venía primero y qué material o qué técnica se adapta mejor a ese concepto. Entonces con esta técnica puedo expresar bien esto, con la otra técnica puedo expresar bien lo otro. ¿Con qué te has sentido más confortable y sintiendo que es el mejor camino para tu expresividad artística? ¿O depende de la época? En realidad con la técnica que estoy usando en ese momento. ¿Qué es? ¿No? Son hojas hechas de papel hecho de abacá. Bueno, eso me apasiona, me apasiona porque es una forma de controlar totalmente la obra. ¿No? Comienzo con una planta de la que se extrae la fibra, se procesa la fibra, se hace el papel y con ese papel mojado se crea la obra. O sea que la obra es parte integrante del material. Es una forma de identificarse también con el entorno. Es una forma de hacer de decir algo. Es una forma de decir algo, de decir, esto es en lo que creo, esto es lo que hago. La elaboración de papel artesanal es una elaboración ecológica. No se abusa de la naturaleza, se la respeta. Pero al mismo tiempo uno se identifica con la naturaleza y con el sitio de donde salen las plantas. Ahora, tampoco haces demasiado papel, o sea que estás haciendo el que tú necesitas y vas aplicándolo en tus obras. Yo hago papel solamente para mis obras personales, obras, sí. Yo no lo hago para la venta, ¿no? En realidad ahora también estoy programando hacer un taller de papel hecho a mano en la estampería quiteña. No, muy lindo, pero antes de ir a esta parte que es lo actual, lo que tú vienes haciendo, nos gustaría saber de tus exploraciones en otros mundos. Después de que vienes a Quito, tú vuelves a salir ya tal vez con tu obra de arte. Cuéntanos de esos viajes, de esas experiencias, de esos aprendizajes. Bueno, primero salí otra vez para Europa y fue un viaje que realicé donde
en Alemania realicé 5 exposiciones individuales. ¿Estamos hablando por qué años? Por los años 60. 60, ya. Por los años 60 expuse en Stuttgart, en el Institut für Auslandsbeziehungen o Instituto de Relaciones Exteriores, en Frankfurt, en el Iberoamerica House, en Düsseldorf. Era la primera en la Asociación de Brücke. Era la primera vez que yo regresaba a Europa. Que regresaba a Europa. La verdad es que no sabía con qué me iba a enfrentar. Un poco con temores, ¿no? Pero con expectativas también. En realidad no con temores, porque cuando uno es joven, realmente tiene menos temores. Los temores llegan con las experiencias y llegan cuando uno sabe que a lo que se enfrenta puede ser duro, pero cuando uno es joven y no tiene esas experiencias anteriores, entonces creo que tiene menos temores. Entonces ibas con expectativa a Europa a presentar. ¿Qué presentaste en esas primeras exposiciones? En esas exposiciones presenté óleos, ¿no? ¿Óleos con qué temática? Eran obras que estaban más o menos en una vena expresionista, con mucho empaste, pinturas hechas con espátula, ¿no? Con colores fuertes, obviamente 2 dimensiones. Estaba leyendo un artículo de Rodrigo Villasís Molina que hace una aproximación a la obra de Gitte Newman y que dice que tú no te adscribes a ninguna de las corrientes que por los años 50 se empiezan a producir, a manifestar, ¿no? Luego de superado el indigenismo, dice él, y experimentando el abstracto. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú no adscribas a una corriente, sino vayas explorando en otras diferentes? Yo creo que el hecho de haber visto muchas cosas, porque en Europa me enfrenté a muchos museos diferentes y estuve paseándome por los museos y estudiando la obra a profundidad, y en cierta forma eso le abre a uno mucho el horizonte, ver las diferentes técnicas, ver lo que se hacía. En esa época en que hice mis primeras exposiciones en Alemania, estaba en auge el grupo Cobre en Holanda, de los que vi una exposición maravillosa, ¿no? Pero vi también otras cosas. Vi por primera vez cuadros originales, de cuadros que yo conocía solamente en reproducciones, que no tenía a mi alcance aquí en nuestro entorno. Entonces, ese hecho hace que uno no siga una sola corriente, sino que busque su propio camino. Y yo creo que la forma como yo trabajé me llevó paso a paso de una cosa a la otra, ¿no? Los óleos que presenté en Alemania variaron con la influencia de mi propio trabajo sobre el papel. Que ya empiezas a hacer en esa época. Que ya en esa época estaba haciendo. Bien, vamos a hacer una breve pausa, Gitte, y regresamos con más para continuar conociendo a esta artista, a esta mujer.